Muy buenas noches, una semana más aquí a Debate Abierto en Onda Mezquita, 7 Televisión. Aún estamos de resaca de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Unas elecciones, unos comicios en los que se impuso sin mayoría absoluta, pero con una mayoría suficiente posiblemente para gobernar el Partido Popular, el PP. Y aquí en Debate Abierto lo que vamos a hacer es analizar, pasadas 48 horas de los comicios, cómo han discurrido las elecciones, y lo vamos a hacer en una clave nacional, en principio, si se va a transformar el panorama nacional, el panorama político nacional, y si lo va a hacer el autonómico y el local. Y para ello tenemos una mesa con 4 contertulios, todos ellos, menos Madalena Entrenas, que los presentaremos, que han sido políticos en un momento de su vida, aunque político, como dice Salvador Blanco, no se deja de ser nunca. Empezamos por Juan Ojeda, periodista político. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un habitual aquí en la casa. Bien, encantado. Salvador Blanco, exparlamentario del PSOE. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado. Manuel Pérez Ciruela, sociólogo y profesor emérito. Buenas noches. Buenas noches. Debutante en la mesa, esperemos verte algo más por aquí. Muy bien. Y por último, y no menos importante, Madalena Entrenas, CEO de Sanivo Abogados. Muy buenas noches. Buenas noches. Dispuesto a analizar cómo ha discurrido la jornada electoral y las consecuencias que puede traer para el panorama político. Empezaremos por analizar y escudriñar lo que nos han deparado las cabeceras de los periódicos, principales periódicos de tirada nacional, que Realización inserte. Empezamos por El País. El País habla de que Ayuso arrasa en Madrid. Continuamos con ABC. Madrid tumba a la izquierda. Madrid tumba a la izquierda. El Mundo: Ayuso noquea a Sánchez y acaba con la carrera de Iglesias. La Razón: Ayuso, cambio de ciclo. Y por último, La Vanguardia: Ayuso arrasa y Casado proclama el principio del fin de Sánchez. Me gustaría conocer la opinión que os merece tanto las portadas de los periódicos, cómo han enfocado la noticia, algunos incluso con un mensaje pugilístico, o incluso en términos bélicos. Así que abra un fuego, señores. Bueno. Y señora. Y señora. Empezaré yo, que soy el que ha tenido mejor resultado su partido, que representa. Bueno, la verdad es que esto, yo creo que la prensa está en su derecho, esto es normal, lo que llevamos viniendo, pero yo creo que las cosas necesitan profundizar más y analizar. No hace mucho ha habido elecciones en Cataluña. Creo que el PP sacó 3 escaños, quedó por debajo de Vox. Era el principio del fin de Casado. Y ayer Casado parecía que iba a ser el próximo presidente del gobierno. Bueno, las cosas son de otra manera. Madrid no es España. En Madrid el PP lleva gobernando 25, 26 años. Esperanza Aguirre tenía mayoría absoluta, ella sola. Sumando los votos del PP y Vox son prácticamente los mismos que tenía Esperanza o Ruiz Gallardón. Es verdad que después el PP bajó. Yo creo que ha tenido mayoría absoluta en Madrid cuando el gobierno central gobernaba el PSOE. En Madrid es bueno, por lo que sea, pues hace mucho tiempo el PP tenía 2 graneros de votos, uno era Madrid y otro era Valencia. Es verdad que después ese ciclo con la crisis, con la corrupción fue cambiando. Yo creo que hay que analizar y hay cosas llamativas. Los dos partidos nuevos que vienen a sustituir el bipartidismo, pues la verdad, después de no muchos años, Ciudadanos mira cómo está. Podemos, su líder máximo y la persona más representativa, y que no tendrán fácil encontrar otro referente con esa fuerza mediática como Iglesias, pues también está bien tocado. Y la izquierda, cuando no hay alternativa de gobierno, pues se diluye el voto, creo yo. Hay que sacar consecuencias. El PSOE ha tenido un resultado muy malo. Ha subido otro partido, el peor, pero es porque no era alternativa. Y concluyo, yo creo que cada día, yo creo que yo siempre he sabido que la política es necesaria, los liderazgos, pero cada día vemos que el liderazgo tiene una fuerza tremenda, y Ayuso no es Casado, ni Ayuso está en Andalucía, en fin, y yo, que respeto profundamente a Gabilondo, tampoco creo que era el perfil, estando en la oposición estos años, que ha conseguido abrir juego y crearse una posición. Hay que, para esto, estudiarlo con tranquilidad y sacar conclusiones, pero esto, el fin, arrasa, barre, yo creo que esto no es malo, esto es malo para la política. Los que venimos de la transición y creemos necesario el entendimiento, tanto como proclamamos que no podemos estar todos los días en los bloques, nos ayudemos cada día más a separar a España en 2 bloques, que siempre que ha habido bloques no ha traído nunca nada bueno para este país. A este país le trae cosas buenas, el entendimiento y vivir las cosas con más racionalidad y más tranquilidad y más sosiego.
Lenguaje o mensaje algo quimérico, ¿no? De Salvador Blanco, la tranquilidad, el sosiego, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en política es importante, aunque últimamente parece que no se valora mucho porque la gente no se dedica a eso. Ahora parece que, bueno, es más fácil la crispación y todo eso, es más fácil que el entendimiento, la negociación, el respeto mutuo, que es lo que hemos vivido muchos años en la política. La hemos vivido sin problemas, es decir, que bueno, nosotros podíamos tener nuestras diferencias políticas puntuales, pero después, a la hora del entendimiento personal, normalmente era muy difícil que hubiese insultos, que hubiese ataques por cosas personales. Pero centrándonos en el tema de las elecciones en Madrid, claro, habla de insultos y de ataques. Pablo Iglesias se despidió con ataques. No, por supuesto, Pablo Iglesias le empieza a decir a los madrileños que eran tontos. Y se morir matando. Más o menos que le digo a los madrileños que eran tontos por votar a Ayuso, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Hombre, yo entiendo que también el hombre estaba muy dolido, porque yo creo que él llegó, o sea, dejar la vicepresidencia segunda del gobierno, meterse en el lío de ser candidato a la autonomía de Madrid, pensando que iba a hacer, que él iba a liderar un bloque de izquierda, después Más Madrid, y Mónica García le dijo que no. Y entonces, y después que se ha demostrado que no tiene liderazgo, es decir, que él tenía fuerza dentro de su partido, dentro de su formación, pero liderazgo social no tenía, a la vista están los resultados, ¿no? Bueno, el último de la izquierda, bueno, el último de los partidos, menos Ciudadanos, que ha quedado fuera. Pero yo quiero decir eso, que es que los periódicos, claro, es que no solamente los periódicos, sino todos los medios informativos, incluso nosotros todos, desde que empezó la campaña de la autonómica en Madrid, desde la convocatoria prácticamente inesperada de Ayuso, porque bueno, se decía que se iban a hacer la moción lo mismo que en Murcia y tal, en fin, fuese lo que fuese, yo creo que se le ha dado una relevancia y una dimensión a estas elecciones que superaba los límites de la Comunidad de Madrid. Para mí es que todos lo hemos interpretado esto en clave nacional, es decir, porque además todo el mundo pendiente de las elecciones en Madrid, lo mismo, o sea, ha habido elecciones en Galicia, ha habido elecciones, y no hemos tenido esa atención. La audiencia ha sido muy importante, Juan. La audiencia, sí, muy importante. Muy importante. No, todo el mundo pendiente de las elecciones, y los periódicos, y por eso, claro, los periódicos, a la hora de titular, estaban buscando consecuencias a nivel nacional. Por ejemplo, yo creo que ha sido La Vanguardia la que dice: Casado pone fin de fecha. Sí, lo que dice La Vanguardia: Ayuso arrasa y Casado proclama el principio del fin de Sánchez. El principio del fin de Sánchez. Ya te marca un camino, ¿eh? Exactamente. Una Vanguardia que tampoco es muy afín al Partido Popular. Eso es, por eso. A veces Madrid tumba, o sea, que a la vista, o sea, ese ambiente que se había creado de trascendencia a nivel nacional de la autonómica en Madrid, los periódicos la han buscado, la mayoría la han buscado, no solamente los titulares, sino, digamos, para traer las informaciones, una dimensión que no es la justa, no es la adecuada. ¿Magdalena o...? Yo quería, yo coincido mucho en un poco lo que han dicho los dos, ¿eh? Pero yo, que no pertenezco a ningún partido, ni vengo de la política, ni soy política, yo que lo veo desde una perspectiva mucho más de ciudadana, ¿no? De espectadora, ¿no? Yo, para mí, esto tiene una serie de claves. Es verdad que lo hemos vivido, estas elecciones, yo creo que nunca me habían interesado las elecciones de Madrid tanto como esta vez, como ciudadana, como espectadora. Llevan toda la razón, ¿no? Pero yo creo que también por lo que traíamos, por un poco el devenir de los acontecimientos, del Estado, de todo lo que nos ha pasado, incluso del estado de alarma, de las decisiones que se han tomado en la política, del gobierno de Sánchez. Y yo creo que el resultado, yo sí me esperaba algo bastante parecido, desde la calle, ¿eh? Yo creo que ha nacido una estrella con Ayuso, y Ayuso veremos a ver si no tumba a Casado, no a Sánchez. Eso es una de mis conclusiones. Ese abrazo puede ser el principio Esa es una de mis conclusiones, ¿vale? La segunda, yo creo que en términos generales, Iglesias, adiós. Yo estoy muy de acuerdo con el mundo, ¿no? Yo creo que de Iglesias, hasta lo suyo, no sé, estábamos todos un poquito hartos de este señor, con lo cual el despido, con una generosa indemnización por despido que cobran ahora, pero el despido, segunda clave, el despido de Iglesias, adiós. Sánchez tiene que reflexionar, yo creo que le han mandado a una esquina y tendrá que reflexionar. Y luego hay una cosa también absolutamente buena, yo creo que Vox
se ha frenado, el efecto de Vox también. Yo creo que Ayuso ha tenido un efecto, Vox ha subido 1, pero posiblemente las pretensiones de Monasterio eran muchísimo más. Y el final de Ciudadanos. Yo creo que este país, nos guste o no nos guste, es un país no de bloques, pero sí un país de bipartidismo. Yo me confieso bipartidista, lo siento, ahora que no me escucha nadie lo digo. Otra cosa es un bipartidismo no como en Estados Unidos, sino como aquí un bipartidismo con satélites de partidos en una esquina y en otra que pivotan ahí y que pueden recoger determinadas sentires más particulares de la gente. Pero francamente yo creo que como se funciona con un buen bipartidismo, luego porque no quiero también robar protagonismo, pero yo creo que Vox ha frenado, ha nacido una estrella, pero veremos a ver si no en el PP. Y bueno, Iglesia, adiós, que tu paz la lleve, o no sé cómo se dice el refrán ese, ¿no? Sí, sí. Pereiruela. Bueno, pues mira, yo no voy a juzgar a los periódicos porque no soy periodista, entonces no me atrevo, pero si yo hubiera sido director de un periódico, habría titulado el resultado de ayer de la siguiente manera: Ayuso, uniendo a la derecha, gana las elecciones, porque esto en realidad es lo que ha pasado, y esto es una estrategia que tiene Aznar desde hace mucho tiempo. Esto viene de antiguo. Ella, Ayuso, es hija de Aznar en el sentido político de la palabra. Bombazo informativo. Y la manía de Aznar fue cuando recompuso el partido de Sevilla en aquel famoso congreso, y si no reunimos a la derecha en un solo partido, no ganaremos nunca, no llegaremos nunca a la Moncloa. Tuvo razón, y ahora lleva años diciendo lo mismo, desde que salió Vox sobre todo, y sobre todo con Ciudadanos, que era un partido que estaba robándoles votos de una manera. Ha sido un logro, bueno, no sé a qué se debe este logro, porque no es fácil de comprender, ¿verdad? Porque tanta gente de Ciudadanos, que era un partido que se suponía que era de centro-derecha, ha hecho un vuelco. Estamos hablando de que de los 600.000 votos que tuvo Ciudadanos en el año 2019, 630.000 exactamente, ha perdido 400 y pico mil votos, casi 500.000, y se han ido, yo creo que casi todos se han ido, digo que algunos han ido al PSOE también, pero casi todos se han ido al Partido Popular. O sea que para mí este es el resultado más interesante desde el punto de vista de la política nacional, cómo de pronto estamos volviendo a reconstruir el bipartidismo. De alguna forma se está intentando reconstruir. La derecha parece que va un poquito adelantada en esto, y la izquierda, en vez de ir adelantada, un poquito atrasada, porque estamos viendo tres partidos ahí que se mantienen todavía muy vivos, aunque es verdad que Podemos ha perdido bastante, están muy vivos ahí. Bueno, este es para mí un resultado interesante. En segundo lugar, a mí me ha parecido una campaña, desde el punto de vista ciudadano, yo voy a hablar aquí también como ciudadano, como decía Magdalena, prefiero decirlo así, me ha parecido horrible, una campaña horrible, yo diría hasta asquerosa desde el punto de vista de la estética. No, eso, la política no puede ir por este camino nunca, pero es verdad que hay otra cosa que tenemos que aprender, es que así empezó a andar en el Congreso de los Diputados con aquel famoso eslogan de váyase señor González. Polarizando la sociedad consiguen dos cosas: primero, movilizar mucho los votos. Siempre que hay una campaña muy polarizada, siempre que hay mucha polarización, la participación sube mucho. Y en este caso se ha notado perfectamente. Para la gente votaba al 63%, el 60%, se ha puesto luego haré un comentario sobre esto muy interesante a mi juicio, se ha puesto en el 76, 25%, sí. Es mucha participación. Estamos en el límite de la participación técnica, casi más arriba que esto es complicado ya llegar, ¿verdad? Que este es un segundo tema. Y en tercer lugar, porque es un asunto de mucha importancia, lo ha empezado tocando Salvador. Me parece que tenemos que reflexionar mucho si en España hemos logrado de verdad romper la barrera de la incomunicación y la intolerancia que hay entre los dos grandes bloques ideológicos. Yo estoy muy interesado en la historia de España. He leído recientemente además bastantes cosas desde la época, porque yo he escrito sobre esto también algo, de la Segunda República para acá y de los periodos previos a la Segunda República, en fin, desde los años, desde la regeneración del 98 hasta ahora. Y la verdad es que una constante de la cultura política española es un poco la intolerancia entre los dos grandes bloques de pensamiento. No ha habido nunca puentes entre ellos, no ha habido forma de entenderse, y donde además generalmente en los debates lo que se produce, y por eso estamos en la polarización. Como es imposible argumentar y, digamos, discutir sobre temas concretos y sobre problemas concretos con razones lógicas y razones basadas en la evidencia, acabamos en la pasión, que es el insulto, el vocerío, no sé cuánto, y eso acaba además produciendo un fenómeno también muy curioso, que es que estamos a veces hablando mucho de populismo, cuando en realidad quizás no sea populismo. Es decir,
sobre esto si queréis, porque no quiero extenderme mucho, pero claro, el vocerío y esos insultos acaban siendo populistas siempre, porque como ahí no se puede razonar, pues no puede razonar. ¿Y qué es el populismo? Ya se ha dicho siempre, el populismo es aplicar soluciones muy simples a problemas muy complejos. ¿Qué es esto? Es decir, esto lo hago yo porque quiero. Eso es por hablar del populismo en sentido muy elemental. Yo dejaría aquí la cosa, luego puedo comentar otros asuntos, pero a mí este problema de las dos Españas, que es como se ha dicho siempre, me sigue preocupando. Creo que es terrible en un país que esto siga siendo así, y veo muy difícil, porque más lo he visto en el pasado. Antes decías, Salvador, sí, pero han sido tan breves los momentos en que en España ha habido un mínimo de entendimiento, los pactos de la Moncloa, el momento de la transición, porque claro, las situaciones eran en aquel momento tan graves que ahora, a partir de esos momentos, digamos, estelares de la política española reciente, asistimos continuamente a una falta de entendimiento, e incluso yo, con todos los respetos, observo el caso de Andalucía. Claro, tú no puedes llegar a gobernar porque has hecho desde luego, espectacularmente, de pronto la derecha va a gobernar después de 30 y tantos años de otro partido, y por ejemplo, en muchas cosas parece que están inventando el mundo. ¿No? El adanismo es otra cosa, porque forma parte de la intolerancia esta. Yo digo aquí, creo que todo estaba hecho mal antes, todo estaba fatal, no había nada bueno, y ahora yo estoy inventando el mundo y haciéndolo todo muy bien. Bueno, forma parte de esa cosa que, repito, creo que es un grave problema de la política de España, de la política y de todo. Quería conocer vuestra opinión, antes lo habéis dicho, sobre el tema del bipartidismo. No sé si este es el primer paso, no sé si hacia algo más que el Partido Popular llegará a tomar el gobierno nacional, pero sí es verdad que Vox se ha desinflado, que es la extrema derecha, se ha desinflado porque ellos consideraban que se han desinflado, bueno, a su propio entender, porque ellos consideraban que iban a obtener más votos y más escaños, por supuesto, Ciudadanos que en centro derecha. Yo creo que se ha frenado, más que desinflado, sí, ¿no? Sí, se han frenado. Los que se han desinflado o prácticamente han perecido en el intento ha sido Ciudadanos, y sin embargo la izquierda sigue atomizada. Porque demuestra que cuando la derecha, el votante de derecha ve que hay una opción clara de gobierno, ya no vota Vox. En Galicia Vox no existe y sacó mayoría absoluta Feijóo. Es decir, el voto se diluye en Andalucía, quiero recordar. Va a ganar el PSOE, Susana, y al final Vox se puso en 12 o 13 escaños, nadie lo esperaba, las encuestas le daban 3. ¿Por qué? Porque el PP no pensó que iba a gobernar en Andalucía. Ahora, cuando hay opción, por eso es importante montar una alternativa. Pero lo que estábamos hablando antes, yo estos días he observado, por ejemplo, qué grande demócrata tenemos en este país. Ruiz Gallardón, la primera vez que se presenta, gana las elecciones, queda el más votado. Pero la suma del PSOE e Izquierda Unida le da el gobierno de la comunidad a Leguina. Y dice el señor Gallardón, para Madrid no es bueno que no sea yo el presidente. Ahora, democráticamente, que haya un pacto parlamentario de mayoría y gobierno es totalmente legítimo, claro, y no hay que criticar lo más mínimo. De eso hemos pasado a gobierno ilegítimo. Claro. Aquí se pacta en el Parlamento, que yo en muchos pactos no estoy de acuerdo, pero es legítimo. Y delegitimamos eso inmediatamente. Le entrega el poder Leguina a la noche electoral a Gallardón. Pierde Leguina, año 95, un año antes que perdiéramos las generales del 99. Lo felicita. Bueno, le puso después hasta una biblioteca en nombre de Joaquín Leguina, se lo pone Ruiz Gallardón. Igual que hoy. Poco lo ha dicho Juan. Esto no puede ser. Esto de amigo, enemigo. Yo, que soy un gran defensor de la transición, he terminado pensando que aquello lo hicimos por miedo, la derecha y la izquierda. De la experiencia de la guerra civil estaba viva, nuestros mayores nos dieron que no se vuelva a repetir eso, una izquierda moderna y tal. Pero yo he llegado a pensar, digo, entonces no era por virtud. Porque en el momento que ya esto se normaliza, volvemos a las andadas. No sé si esto tiene que ver con la Inquisición bueno y malo, este país, las dos Españas de nuestro Machado, en fin, es que esto tenemos que luchar, porque el que os habla, que ha sido alcalde 16 años de su pueblo, de lo que está más orgulloso es de haber conseguido su pueblo que se acabaran bares de derecha y bares de izquierda. Enfrentamiento social, Palma de Río fue terrible lo que pasó en la guerra, y yo luché para que se acabara de una vez por todas, porque algo había vivido yo del enfrentamiento de las dos Palmas, y es de lo que estoy más orgulloso. Y ahora veo que vamos a volver otra vez a la descalificación permanente. Presente, no, vamos a volver, no, hemos vuelto. Hemos vuelto. Pero en fin, sigamos por esta línea, profesores como el señor Periruela, políticos del nivel de Juan, convenciendo a los ciudadanos que esto no puede ser, que no es bueno lo que estamos sembrando, porque vemos a los jóvenes, y los jóvenes miran a los otros jóvenes con mala cara, como Salvador, enemigos. yo soy muy poco, quiero decir que creo que eso tiene mal arreglo, ¿eh? Yo creo que, para mí,
Lo que yo veo, tendríamos que pasar reeducar a la gente otros 30 años para volver a aquello que tú me estás diciendo. Yo soy muy, no me sale la palabra, muy negativa, pero lo pesimista. veo muy pesimista, que no me salía. Lo veo muy, muy complicado, porque todo esto, eso pasó. Yo creo que yo tengo, no por nada, la transición la he vivido de otra manera, completamente, ¿no? Yo estaba empezando a estudiar y para mí esa época la viví, soy hija de la transición ya, ¿no? Y la vivimos de otra manera. Entonces ya nos instalamos en lo que nos dejasteis, ¿no? Y esa generación mía la hemos vivido de una manera con más naturalidad. Pero luego han venido nuestros hijos y yo no sé el por qué, a lo mejor me lo sabéis, pero hay ese clima, yo lo veo muy complicado, de que ahora por mucho que la bonomía y nos instalemos y digamos, lo veo muy complicado, porque se ha mezclado con otras cuestiones, como por ejemplo el tema de Cataluña, las banderas, aquí ya cuestionamos todo, el rey, el independentismo, temas que son muy complejos y que hemos educado a unas generaciones muy... Magdalena, y al día siguiente de la moción de censura, este gobierno ilegítimo y en la pandemia hay que cargárselo. Bueno, pues... Pero uno y otro. Pero uno y otro. Pero digamos... Pero uno y otro, porque no me digas tú a mí, yo no es que venga aquí no me digas tú a mí los discursos que hemos tenido que oír de Podemos, por favor. Por eso lo está pagando. Bueno, pues es que se lo merece. Vamos a escuchar a la otra parte de la mesa. No, es que estaba retomando lo que tú habías preguntado, que es el tema del bipartidismo, si esto supone... Sí, el primer paso. La derecha parece haberse medio sí. Yo creo que, reconstituido. Yo creo que el bipartidismo no se reconstruye tan fácilmente. Es decir, lo que estábamos acostumbrados antes, Partido Popular o Alianza Popular y Partido PSOE, y en medio pues prácticamente nada, salvo, digamos, los autonomistas, es decir, salvo Cataluña, País Vasco, etcétera. O sea, yo creo que eso no se va a volver. Lo que sí yo creo que se están dando pasos para terminar con la excesiva fragmentación del arco político. Eso. Es decir, porque además, yo creo que al bipartidismo puro como teníamos antes, yo creo que eso no vamos a volver en mucho tiempo, porque la gente ha visto ya otras cosas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con Ciudadanos? Ciudadanos, ellos tenían un escenario de voto muy difuso, que es uno de los problemas que tienen los partidos de centro, que no tienen unos límites claros, entonces un poco te tienes que reinventar cada día para tener controlado a ese electorado. Entonces, Ciudadanos, yo creo que la gran equivocación que yo creo en su momento fue de Albert Rivera, fue pensar dar el sorpaso al Partido Popular y ser el líder del centro derecha español. Si Rivera se hubiese mantenido en lo que es un partido de centro, un partido bisagra, capaz de pactar con uno y con otro, probablemente Ciudadanos hubiera tenido una larga vida. El tema de Vox es distinto, porque el tema de Vox sí tiene un electorado concreto. El tema de Vox, ellos saben que tienen más o menos un 20%, en Madrid ha sido distinto porque, como decía, lo ha frenado Ayuso, pero lo ha frenado Ayuso porque para muchos votantes de Vox el mensaje de Ayuso le gustaba más que el mensaje de Monasterio. Es decir, que lo ha frenado Ayuso y el mensaje de Ayuso que conectaba mucho con el pensamiento de muchos votantes de Vox, pero en el resto de España el tema es distinto. Es decir, Vox tiene, yo creo que, no sé, ellos yo me imagino que tendrán sus estrategas, ¿no? Un 20% más o menos de voto al que ellos se pueden dirigir, sus mensajes van dirigidos a ese 20% y les da igual el otro 80%, porque saben que eso nunca lo van a votar. Es decir, Vox no se hace la idea de decir, nosotros vamos a ser los líderes de la derecha española. Yo creo que no. Ellos dicen, pues nosotros que tenemos aquí un 20%, bueno, pues ahí estamos. Y los mensajes van dirigidos a eso. Y ahora el PP tiene una oportunidad, yo creo que clara, de coger de verdad el centro, porque tiene a Vox, que le quita lo que yo siempre he pensado, que era una derecha, ultraderecha, que no le convenía al PP, y ha desaparecido prácticamente, porque yo creo que Ciudadanos prácticamente ha desaparecido, y yo creo que el PP tiene que hacer una reconstrucción de un partido de centro. Bien. Y la izquierda, claro, estoy hablando, y ahora la izquierda. Va a ser muy difícil que digamos, lo que es ahora mismo Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, se diluya como se ha disuelto Ciudadanos, porque allá hay, digamos, porque Podemos sí es un partido muy nuevo, pero por ejemplo Izquierda Unida, que viene del Partido Comunista y tal, tiene
una herencia, tiene una solidez, aunque tenga poco militante o poco voto ahora mismo, pero yo creo que eso no va a desaparecer. O sea que yo creo que aquí en España van a seguir, por una parte, un partido a la derecha, un partido que tiene que ser el Partido Popular, de centro-derecha, un partido de izquierda razonable, que yo veo el Partido Socialista, y a la izquierda del Partido Socialista, bueno, lo que quede de Podemos, con Izquierda Unida, etcétera. Nos quedan 3 o 4 minutos antes de pasar a publicidad, pero quiero conocer la opinión de Manuel Pereiruela. Bueno, no es que ya hemos mezclado tantísimos temas. Han tocado algunos temas que son un poquito sociológicos, ¿no? Un poco De opinión. es técnica lo que ha dicho Juan. Claro, en España, cuando tú lees los libros que hablan del sistema político español, nunca se ha hablado de bipartidismo. Somos un país de bipartidismo que se llama imperfecto, porque ha habido 2 grandes partidos, pero luego han dependido muchísimo de los catalanes, por ejemplo, del País Vasco, y han ido saliendo partidos pequeños también, que en Galicia el Bloque, han ido teniendo en Andalucía el Partido Andalucista. Aquí se complicó un poco más con la aparición de Ciudadanos y Podemos, y ya Podemos sale una decisión que es de Más Madrid. Y efectivamente, yo no sé si se le compondrá el bipartidismo imperfecto que tendríamos del todo o no, porque hay que esperar un poco a ver si Ciudadanos muere del todo o no muere del todo, qué pasa con Podemos. Hay todavía una fase de transición, pero es cierto que hay una cierta pulsión, da la impresión, a que se reconstituya un bipartidismo imperfecto de nuevo. Ahora puede ser que la imperfección sea mayor ahora, probablemente de lo que fue antiguamente, pero bueno, ahí podemos estar en una parte del tema, ¿no? Y luego habéis hecho un comentario sobre hasta qué punto las elecciones de Madrid han invadido el resto de España. Y yo la pregunta que me hago es, ¿han invadido o nos han invadido al resto de España? Vamos a ver. Las elecciones de Madrid nunca han interesado, nunca interesan a la gente interesada, pero a partir de ahí poco más, y las de Cataluña, hoy han pasado hace poco, nos interesamos los que nos interesamos por la política un poquito, pero la gente no discutía en las calles de las elecciones catalanas, ni la gente ha discutido las elecciones madrileñas ahora. Yo creo que hay un problema en este país también, que hay que tenerlo en cuenta para poder entender las cosas como yo creo que son en realidad. El primero es Madrid. Madrid es una ciudad, una comunidad autónoma que está tomando una importancia económica, está absorbiendo tantos recursos de alrededor, se está constituyendo en un foco de poder económico, mediático y político tal envergadura, que tenemos que tener cuidado que en un país tan descentralizado, tan diferente, con una vocación tan federalista en el fondo como es España, ese ejemplo que sería como la México Distrito Federal y el resto de los estados mexicanos, que es la República Federal, acabemos ahí mal también, porque creo que es un tema de enorme importancia. Yo soy lo que llevo un tiempo pensando que esto ha sido siempre un poco así, y esa cultura madrileña de Madrid y provincias. Los provincianos somos para Madrid medio bobos, lo digo con sinceridad, yo he vivido en Madrid mucho tiempo, estudié en Madrid, voy a Madrid mucho y tengo muchos amigos y mi vida está muy bien, quizás es como mi segunda ciudad o mi primera ciudad en algún momento, pero soy muy consciente de que ahí tenemos un problema un poco a la vista. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado lo siguiente, en este momento los medios, que están mal, lo sabéis mejor que yo los que estáis en el mundo de los medios, por muchos motivos, aparte de estar mal económicamente, porque la situación así lo da, también están mal en cuanto a contenido de noticias, porque con los años de la pandemia se ha vaciado mucho el contenido de las noticias y Madrid ha sido una forma de llenar los medios de noticias durante unos días, que hay que hacer algo para ver si esto se mueve y yo vendo más periódicos, o vendo más visitantes, o vendo más, consigo más oyentes, o como se diga esto, espectadores de la pantalla de televisión. Y yo creo que el tema no ha sido tanto que haya en España un interés por el tema de Madrid tan grande, yo creo que ha sido que ha habido una invasión de la cabecera de España hacia el resto de España. Bueno, os vais a enterar del lío que tenemos aquí. Eso para mí, yo no creo que se pueda decir que hemos tenido una, ¿cómo se dice esto? Nosotros una participación activa en eso, no, nos ha venido dado por un sistema de asimetrías que tiene el país que son muy importantes y que hay que tenerlas en cuenta a la hora de... Y no sé, me gustaría comentar otra cosa más, o que debatiéramos una cosa más. Efectivamente, ¿se puede decir que en esta campaña ha habido populismos o no? Y los ha habido por los dos lados, por la derecha y por la izquierda, o no. Yo pienso que los ha habido por los dos lados. Es más, pienso que ha ganado un cierto populismo de la derecha y que le ha hecho mucho daño a la izquierda el populismo de la izquierda radical que representaba sobre todo Pablo Iglesias, que es un personaje que yo creo que ha sido un gran error suyo el intentar, eso hablando un poco en términos de estrategia electoral, su idea de que él podía salir de la vicepresidencia del gobierno y convertirse en un líder arrollador que iba a llevarse detrás, como el flautista Jamelín, a las masas
masas obreras de la periferia trabajadora de Madrid, pues no, ha sido una persona que además debería tener en cuenta que desde el punto de vista, las encuestas son lo que son, y yo soy sociólogo y creo mucho en ellas cuando están bien hechas, como es lógico. Hay encuestas muy mal hechas y creo que no hay que creer en ellas nunca, pero en las bien hechas sí, y los datos que hay sobre, pues, si yo fuera paulinesa, si leo las encuestas, yo me habría ido ya hace mucho tiempo, porque es que es una persona que los votantes de su partido siempre lo opinan de él, aparte de mal, lo prefieren siempre a otro líder en lugar de él. En este caso, los votantes de Podemos en Madrid querían más al de Más Madrid, a Mónica, que ha sido una persona que ha hecho una campaña excelente, desde el punto de vista de la discreción, de tocar temas. Y entonces, eso es un tema muy importante, porque a mí me ha llamado la atención que Madrid, que es la cabeza de España, al fin, Madrid, lo que es Madrid parece que está todo el mundo, en fin, más inteligente, más ese tipo de cosas. No hagamos demagogia aquí ni populismo tampoco sobre el tema, no la quiero hacer, pero que, por ejemplo, que el programa de la señora, bueno, el programa de Iglesias estamos después, pero por la que ha ganado, que el programa esté basado en la libertad. España es un país libre. Hace mucho tiempo que lo es. La libertad en España no hay que reivindicarla. Es que lo que no entiendo, si yo fuera madrileño, podría decir, bueno, cuénteme otra cosa, ofrézcame otra cosa. ¿Qué me ofrece libertad? Pues eso ya lo tengo de sobra. Ofrézcame una. Entonces, esto ha sido algo que me ha llamado la atención mucho de Madrid. Cómo se puede ganar una campaña en una ciudad como Madrid ofreciendo libertad. Es verdad que esto tiene una deriva económica y en la pandemia muy grave. Y también, como tengo muchos amigos en Madrid, porque soy madrileño, si quieres corto, tenemos que hacer la pausa publicitaria. Pues venga, adelante, luego si quieres me dejas. Sí, vamos, no, termine. No, la deriva es el tema de salud o economía. Este fue el primer dilema que se planteó hace ya un año y pico, cuando hubo que cerrar el país. Yo recuerdo ya haber participado a través de, no de medios públicos, pero sí de debates en online con los amigos y personas que estamos en el mundo de un poco de la sociedad, de ver hasta qué punto el efecto económico tremendo del cierre de un país pues se puede sostener 1 mes, 2 meses, 5, lo que haga falta. Y es verdad que en esto el tema ha sido muy delicado, todos los países lo han vivido mal, y en Madrid es verdad, por otra parte, que por las noticias que yo tengo de mis muchos amigos madrileños, ha sido cierto que es un país que, pese a todo lo que se debería haber obligado a hacer desde el punto de vista de la salud, no han hecho nunca caso. Y en Madrid se hacía lo que le daba la gana a la gente. Yo estoy harto de decir, Manolo, vente a Madrid, que no puedes salir por la noche, no pasa nada. Nos quedamos con ese mensaje, sí. Pasamos un segundito a la publicidad, regresamos, es un interesante debate sobre Madrid, y ahora le voy a pedir a los contertulios que lo analicen en clave más propia, más andaluza y más cordobesa. Así que enseguida volvemos de la publicidad. Regresamos después de la publicidad y lo hacemos aquí nuevamente en debate abierto y vamos a seguir hablando de elecciones de Madrid, pero ahora extrapoladas a nuestra comunidad autónoma y nuestra ciudad. Quería poner sobre la mesa en este debate si esa coalición que tenemos en Andalucía, formada por Partido Popular y Ciudadanos, recordemos, Partido Popular 65 escaños en Madrid, Ciudadanos 0 escaños, con un batacazo terrible, si eso puede poner en riesgo al gobierno autonómico. ¿Me miras a mí? Te miro. Hombre, yo creo que... Es la única no política. Yo creo... Quería hacer un apunte que se me ha olvidado antes con el tema del liberal. No se nos olvida que este país no es un país de partidos de centro. Os recuerdo Unión de Centro Democrático, lo que quiero decir, que aquí, estoy muy de acuerdo con la polarización en la izquierda tendrán que reconstruirse, pero que aquí en el centro no funciona nada. Han ido cascando todo. Que han cascado todo y que todo. Eso es una realidad que no podemos olvidar. Retomando en Andalucía, yo creo que esto le va a dar muchas pistas, en mi opinión, al Partido Popular aquí en Andalucía,
para sacudirse. Yo creo que... Yo es que tengo la teoría, lo lamento decirlo, que el centro aquí, Ciudadanos que no, ya se lo dije en la última tertulia, al portavoz que vino aquí me decía que no, que yo estaba equivocada, pero yo es que le auguro un negro porvenir a Ciudadanos. Y yo creo que el PP, de aquí de Andalucía, pues si no son tontos, van a tomar un poco el testigo de Madrid en dar una serie de pasos, incluso de separarse, para hacerse con el bocao ese del centro. Lo que sí es verdad, lo que veo yo complicado, y aquí tengo maestros que el cómo enderezar el PSOE de Andalucía, y tampoco soy capaz de sacar lecturas con respecto a lo que ha ocurrido en Madrid aquí en Andalucía. Me gustaría oír a fíjate, bueno, no, yo es que creo que no es extrapolable lo de Madrid con Andalucía. Madrid. En Madrid ha gobernado el PP. Una pregunta, ¿cómo pasaría la noche Juan Marín, cómo la pasaría Juanma Moreno? Bueno, hombre... Juan Marín preocupadísimo. Bueno, no sabemos. Mejor no pensarlo. Pero Juan Marín sí es preocupado. Vamos, Juan Marín preocupadísimo. Ciudadanos sí. Y eso es un problema que puede tener el PP en Andalucía. Si el voto de Ciudadanos va todo al PP. Yo creo que no. Yo creo que sí, los candidatos posibles que puede tener el PSOE son mucho más atractivos. Madrid, lo ha apuntado Manolo, el que el señor Pablo Iglesias dijera aquí estoy yo, ha polarizado bastante la campaña. Que Pedro Sánchez, que al principio estuviera todos los días de campaña siendo el presidente del gobierno, también. Y bueno, y Madrid es Madrid, y produce mucho... Eso no se va a dar en Andalucía. No va, aquí va a ser en clave regional, creo yo, vamos, depende de cuándo sean también. Pero que Andalucía es diferente. Y el voto de Andalucía hasta ahora es un voto bastante moderado, bastante centrado. Personas del talante de Manolo Chávez han estado 19 años gobernando, un hombre que no era radical, ¿verdad? Juanma Moreno, uno de sus éxitos ha sido la moderación, ¿verdad? Porque la sociedad andaluza, por suerte, hasta ahora no hemos llegado a estos niveles que da la corte. Es que Madrid es diferente. Ven, aquí, ahora, eso hay que... ¿Os imagináis que aunque perdamos las elecciones en Andalucía, solo ganemos en 2 pueblos de 100 habitantes en Andalucía? Los pueblos medios de Andalucía, Palma de Río, Lucena, Baena, ahí hay un voto socialista muy consolidado. Estos no son los pueblos de Madrid. Es que el PP ha ganado en Vallecas. Esto nos lo cuentan a nosotros hace unos años. La señora Ayuso ha ganado en Vallecas. Ven, esto no es. Ahora, que se tiene que poner las pilas y el PSOE hace una apuesta. Y algo que está vendiendo el PP y la derecha, mientras nosotros estamos gobernando, porque es verdad que en estas elecciones se está premiando la gestión. Salvador Illa, al que tan malos lo ponían, tuvo un magnífico resultado en Cataluña, porque había sido el gestor de la pandemia a nivel nacional. Y el que gestiona la pandemia, Feijóo, Urkullu, todas las elecciones que se han celebrado, todo el que ha estado gobernando ha salido premiado. Los ciudadanos valoran el esfuerzo que están haciendo, sea el que sea. Pero digo que no, para mí no es extrapolable. Ahora, que el PSOE se tiene que poner las pilas, el PSOE. Y yo creo que el tema de Pablo Iglesias puede facilitar tener a Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno exigiendo unas políticas que en el PSOE está la vivienda. ¿O habéis visto que el PSOE decía que por ahí no podía ir y Pablo Iglesias lo imponía? Una pregunta, Salvador. Creo que nosotros nos va a ayudar, porque las que quedan de Podemos, la ministra de Trabajo, es otro talante totalmente diferente. Pero escúchame, otro que ha dormido estupendamente Sánchez con lo que le ha pasado a Iglesias. Se ha quitado al muerto de encima. ¿Por qué desaparece la foto final con Gabilondo en vez de arroparlo como... Bueno, Pablo Iglesias estaba súper arropado, o sea, otra vez que aquello parecía un funeral, pero Pedro Sánchez ni aparece por Ferraz. En fin, yo creo que es lo que más o menos quería bueno, comentar, yo ¿no? creo Magdalena, que los líderes cuando pierden sus candidatos no salen, ninguno. Ahora, cuando ganan sí sale, aunque lo pasen muy mal, porque yo soy casado y allí no se escucha nada más que Isabel, y el hombre hablando y la gente diciendo Isabel, yo no hubiera salido por vergüenza torera. Digo lo que pasó en el balcón, y yo lo estuve viendo, o no lo visteis ninguno. Totalmente. Es decir, que la gente, mire usted, hoy es el día de Isabel, no es el tuyo, no aproveche eso, los ciudadanos son mucho más listos. Vamos a seguir, sí, vamos a darle agilidad al debate. El tema que planteaba aquí, el tema de Andalucía, vamos a ver. Se está diciendo mucho, incluso hoy le han preguntado a Moreno Bonilla, si esto, lo que ha pasado allí, la desaparición de Ciudadanos y, digamos, el triunfo de Ayuso, le haría a él reconsiderar, adelantar elecciones para aprovechar el momento. Ha dicho que no. Y yo creo que es así. Yo creo que ahora mismo dentro del gobierno de Andalucía, y cuando hablo de gobierno hablo de Ciudadanos y de PP, de los dos, no hay interés ninguno en adelantar elecciones. Por supuesto, Ciudadanos no tiene ningún interés en adelantar elecciones, porque sabe
Los que están ahí, la supervivencia política suya prácticamente es la que quede del tiempo de gobierno, porque a partir de las próximas elecciones probablemente ellos o están dentro del PP... Que es un año. O están, año y medio, sí. Año y medio, sí. O están fuera. Y Moreno Bonilla puede tener la tentación, yo creo que hay gente que se lo está diciendo, de decir, bueno, mira, Ciudadanos está prácticamente hundido, allí en Madrid ha desaparecido, si aquí el que más posibilidades tiene de coger el voto de Ciudadanos eres tú. El PSOE todavía no tiene candidato definido, hay una guerra entre Susana, Juan Espada, en fin, lo que sea, no tiene, están buscando candidatos. Y más a la izquierda, el lío de Izquierda Unida, Teresa Rodríguez, adelante, bueno, eso es un jadeo. Que convoca elecciones. De mucho cuidado, ¿no? Pero sin embargo yo creo... Es más, yo creo que la va a convocar. Manolo, yo creo que no lo va a hacer. No va a hacer, vamos a jugar con los tiempos. Si no lo hace por el carácter moderado que ha dicho Salvador, ¿no? Posiblemente... No. Y porque si las convoca y la sociedad lo paga. Eso. Todo el que adelantó elecciones en Europa las es que paga. ahora mismo... A Isabel Díaz Ayuso, y termino, habría que exigir responsabilidad a los que empezaron con esto en Murcia. La moción de censura de Murcia. La calidad de Murcia. Isabel con Sí. su vicepresidente, no es el caso de Marín, el vicepresidente estaba a punto de firmar una moción de censura contra Ayuso, pero le dieron la excusa. Y terminó, como aquí se le dio al PSOE cuando la pinza, en no aprobándole los presupuestos, 2 años, y convocó elecciones en el año 96 y salió, como tú las convoques por interés propio, lo pagas. Sí. Todo el que lo ha hecho hasta ahora lo Sí, ha aquí pagado. tienen hecho el pacto fiscal, tienen prácticamente los presupuestos aprobados hasta final de legislatura. Yo no digo que vaya a aguantar hasta el diciembre del año No, 2022. eso que es cuando eso toca. seguro que no, eso seguro que no. Yo creo que tampoco. Seguro. Pero que yo creo que si se adelantan las elecciones serían 4 o 5 meses, así que un escenario posible, un escenario de fechas posibles sería la primavera del año que viene. No inmediatamente a raíz de lo que ha pasado en Madrid. Yo creo que no. ¿Y qué va a pasar con el centro de Andalucía? ¿Y qué va a pasar con el PSOE? Si ese, Bueno, el centro, yo ya lo he dicho antes, Magdalena, creo que en el centro estamos un poco equivocados en España. O sea, el centro nunca ha existido como fuerza política y cuando ha existido ha durado muy poco. Recuerdo, los liberales ingleses, que han sido siempre, digamos, porque vamos a ver, una cosa importante, para que exista un partido de centro en el sentido más, digamos, puro de la palabra, que Ciudadanos lo quiso ser, porque los fundadores son un grupo de liberales de mucho nivel académico, de mucho nivel cultural, De carrera, etcétera. sí, que tenían la idea de hacer un partido efectivamente al estilo liberal alemán, liberal inglés, que han desaparecido los dos estos que me refiero, inglés y alemán, porque han ido perdiendo sitio y se han unido a una derecha que se ha hecho también un poco más liberal. Aquí el problema de la derecha está en que nunca ha acabado de ser una derecha liberal de verdad. No así, es decir, el PP se ha movido siempre en términos muy ambiguos, por eso tuvo un momento que hubo una oportunidad en España de que un partido de corte liberal pudiera tener un poquito de oxígeno, hasta que al final se ha convertido en un acólito del Partido Popular y ha acabado siendo simplemente parte suya. Quiero decir con esto que el centro, más bien que un lugar para un partido, es un lugar para el diálogo. El centro es más que un espacio de partido, es un espacio de diálogo entre fuerzas políticas de otros que rodean al centro. El espacio de la cercanía, del intercambio, de la proximidad, de los juegos de no suma cero, donde, como decía antes Salvador, un país civilizado tiene que realmente entrar como una manera de hacer política digna y digamos, de seria y sólida, ¿no? Y eso creo que es lo que hay que procurar, que los partidos tengan una capacidad para acercarse a ese punto de encuentro, que es el centro más o menos, con sus pequeños ribetes, porque yo no sé que Andalucía por su nivel cultural y por su tradición intelectual, dudo mucho que haya una masa de gente para formar un buen partido liberal. Vamos, lo tengo más claro que el agua, porque no tenemos eso en nuestra sociedad de momento, ojalá lo tuviéramos, ¿no? Por eso creo que al final aquí Ciudadanos va a seguir el ritmo que sigue el Ciudadanos a nivel nacional. Si desaparece finalmente Ciudadanos, o se acaba debilitando mucho aquí, aunque se presente, se va a debilitar. Yo la idea que tengo es que aquí el grupo de Ciudadanos que existe, creo yo, tanto en el gobierno como lo que puede ser sus votantes actuales, pueden ser votantes del PP perfectamente. Sí. ¿Y no creéis Eso que lo fuera... veo así con una posible convocatoria electoral, porque no pasaría nada, o sea, sería parte de la... Y en fin, está, bueno. Fuera del clientelismo que cada partido tiene y de un sector que... yo siempre he tenido la sensación de que cuando las cosas van mal y cuando hay momentos de crisis, nosotros no podemos negar también la situación que tenemos ahora mismo, que bueno, que todavía no ha llegado, creo yo, cuando ahora lleguen ERTE y terminen, o sea que nosotros venimos ahora de un año muy duro y de cierre de empresas y de una situación que es dramática para mucha gente. Sin embargo, yo creo que cuando llegan esos momentos de crisis, cuando la gente un poco el voto, porque al final manda, en todo esto manda la economía y manda el dinero y manda el bolsillo del ciudadano, ¿no? Y yo creo que cuando hay momentos así,
la gente vota más a la derecha, en mi opinión, a lo mejor estoy confundida, pero yo tengo la sensación que la gente vota más a la derecha porque tienen la sensación, hay que crear empleo, hay que apoyar a las empresas, esas políticas son más... Y cuando hay épocas de bonanza, llega muchas veces la izquierda para repartir y para hacer un reparto social del dinero que se ha acumulado, ¿no? Es una visión muy, digamos, muy extendida en Europa, de cómo la izquierda y la derecha se alternan. La derecha gestiona la crisis económica y la izquierda reparte los beneficios de la solución. Yo lo creo, ¿eh? Eso puede ser, no puede ser. Yo, volviendo al caso de Andalucía, a mí me parece que Andalucía, el problema que tenemos en una Andalucía... opinión bastante extendida, Magdalena. Sí, pues fíjate. Que uno cosecha y el otro recoge. Y el otro cosa que por otra parte... Y es cíclica la política. Quiero hablar de Andalucía, porque efectivamente hay que ponerse las pilas, sí hay que ponerse las pilas. Bien, yo creo que en Andalucía tenemos un problema curioso, y es que no queremos enfrentar la realidad desde el punto de vista político ni ciudadano tal como es. Andalucía es una comunidad que, vamos a ver, la realidad cuál es. Somos los últimos o los peores, tenemos las 8 ciudades más pobres de España, las tasas de pobreza más altas de España, las tasas de desempleo más altas de España. El sector servicios más personalizados y muy pocos de alta y media tecnología que hay en España. Y así seguimos. Entonces, llega un momento que uno tiene que decir, o sea, no puede ser, porque el estar... Al final, una vez se me ocurrió decir esto en un debate y se me cayó encima, en fin, no sé cuánta gente, porque lo dije, que dije lo siguiente, digo, hombre, siempre en cualquier lugar donde hay una jerarquía establecida por los indicadores, uno está al último. El problema es a cuánta distancia está el último del que está primero, ¿verdad? Entonces, achicar esa distancia es muy importante. Entonces, en Andalucía, alguien tiene que empezar a pensar que esta es una realidad de esta región que después de 40 años no hemos seguido revertir, porque seguimos teniendo la misma diferencia en renta per cápita, las mismas tasas de pobreza, y es verdad que hemos mejorado, evidentemente, y que somos más ricos, evidentemente, y que tenemos las escuelas, evidentemente, y que tenemos los hospitales también, pero tú vas mirando cómo somos. Y a mí me duele un poco pensar que no conseguimos avanzar, lo llama converger un poco más con la media española, Manuel, y ese es un tema que requiere de unas políticas, a mi juicio, fuertes, y de un programa y de un proyecto político también riguroso. Y eso es lo que yo estoy echando en falta en este momento, porque se está más en la política de la gestión del día a día, de vamos a ir saliendo como podemos del asunto y sigamos la cosa como está. No cambiemos mucho porque esto, y seguir así mucho tiempo puede ser perjudicial, porque puede acabar no en que estemos, como digo, los últimos y a una distancia a lo mejor no demasiado grande de los primeros, pero así que vayamos ampliando la desigualdad y nos pongamos más lejos todavía de los primeros de lo que estamos. Y este es un tema del que convendría hablar. Un debate que tuvimos también aquí sobre andalucismo y donde tuvisteis los dos, ¿no? Salvador Blanco. Lo estaba recordando. La verdad es que estaba hablando Pereiruela y me estaba recordando ese debate en el que surgía la necesidad de que hubiera un movimiento en Andalucía capaz de sacar pecho y de levantar a Andalucía. Yo me gusta a Manolo decir, porque salió el tema, el sur, yo creo que aquí conseguimos que no nos pasara como en Italia. Bueno, no, si claro, vemos claro. la renta per cápita del sur de Italia con el norte de Italia, se va a ensanchar. Es así, los pobres y los ricos, en vez de acercarse, lo que hacen cada día es, y más cuando vienen épocas malas. En fin, compartiendo parte de Andalucía lo teníamos difícil, se han hecho muchas cosas y hay que apostar de verdad seriamente con política. Hombre, ahora hay una oportunidad, vamos a ver los fondos europeos si sirve. Y me gustaría comentar lo siguiente, Salvador, que además esto lo tengo escrito, que esto que se ha convertido en una cosa famosa con mi nombre, que es la paradoja de la satisfacción. No hay periodista que no, como dice Pérez Ciruela, la paradoja de la satisfacción es una cosa que afecta mucho a Andalucía. ¿Eso qué es? Eso simplemente un artículo que escribí hace ya algunos años diciendo más o menos lo siguiente. En Andalucía se ha avanzado tanto en tan poco tiempo, hemos pasado de la miseria, de la miseria más absoluta, que aquí hace 80 años la gente andaba con harapos, no había escuelas, no había médicos, no había hospitales y no había que comer. En fin, que estamos hablando de algo que hasta los años 60, final de los 60, primeros 70, no empieza a resolverse, ya con Franco vivo, pero que luego la democracia le da el salto espectacular y tenemos las autovías, lo sabes, todo eso es cierto. Eso ha creado una satisfacción en los andaluces de tal naturaleza, coño, ya de la nada venimos aquí si somos ya casi ricos. No somos casi ricos, somos mucho menos ricos que nuestro entorno. Y entonces esa paradoja de estar satisfechos, aun estando peor que la media española, es la paradoja de la satisfacción. Y eso no conviene mantenerlo mucho, porque eso bloquea el discurso crítico del progreso.
porque como estamos muy bien, ¿para Claro qué que vamos a vamos. cambiar nada para estar mejor? Y cuando tenemos que pensar que cuando uno está el último en la cola, una cosa, es peligroso, no por estar el último, que alguien está el último siempre, yo insisto en esto, es porque al final los últimos acaban estando más últimos todavía y poco a poco te vas distanciando y ese es el peligro es que no conseguimos subir un poco y a cambio eso sí que podemos estar perdiendo puntos. Esto creo que es un tema de mucha importancia para Andalucía, casi es el futuro de Andalucía. Os voy a pedir que sacáis la bola de cristal, a todos, ¿vale? Sacáis de bolsillo la bola de cristal. Además aquí tenemos un especialista en encuestas, un sociólogo reputado. Por cierto, Tezanos, vete ya. Vale. También, Perdona, también, es que también. eso no lo hemos dicho. No lo hemos Tezanos, dicho, no vete lo hemos ya. dicho, sí. Me gustaría... Hablando de encuestas. Hablando de encuestas, sí, no, viene al pelo. Entonces, ¿cómo quedaría en una elección andaluza después, si se celebraran hoy? ¿Habría una extrapolación similar? ¿O aquí no tenemos nada que ver, somos Andalucía? Tenemos una frontera social, como ha dicho Pereiro, ¿verdad? Que somos distintos, ¿no? En muchas cosas, ¿no? O creemos que hemos conseguido ya un suficiente avance. Me faltan datos, ¿eh? hay Yo quiero encuestas, saber el candidato del PSOE. A mí me faltan muchos datos. ¿Cuál es el para sacar candidato del la bola. PSOE, Salvador? No Lo sé. dirán los afiliados, a quien corresponde. Cuando haya primaria se Pero convoque. príngate, pero lo que la ciudad No, pero pringa, pero di Lo que algo. sí os digo que el candidato de Andalucía, el que sea de los dos, no tiene el perfil que hemos tenido a niveles nacionales. Son perfiles mucho más centrados, mucho más... Pero Juan Espada y se- no tiene nada que ver con Susana Díaz. Bueno, no, pero Susana cuando iba a Madrid... Oye, Susana fue la que defendió en un comité federal que había que dejar gobernar Rajoy. Después dijo que se había arrepentido. Ese relato lleva a Pedro Sánchez a que gane las primarias. Un poco lo que ha tenido Isabel es el relato. Y el relato de alguien que es una persona de Estado y reconocida como es la ministra de Defensa, Margarita Robles, se abstuvo en la votación. Y el Comité Federal del partido, en un acto de responsabilidad, dejó que gobernara la lista más votada, que era Rajoy, ¿cierto o no? Y eso lo defendió Susana. Y fue a Madrid y habló de Cataluña y la aplaudió toda la prensa madrileña. Lo que pasa es que aquí somos o no somos en función de los intereses. No estoy hablando, digo, sea ella, sea Juan Espada o sea otro, yo conozco más o menos a los compañeros de mi partido en Andalucía, como he dicho antes, el que sea tendrá un discurso y conectará con una masa. Hombre, Andalucía no es Madrid. Si es que aquí el PP ha gobernado esta Claro vez, que no. porque Tesano, No, a Tesano, que había que haberlo cesado, hizo una encuesta y dijo, el PSOE gana. Y la gente se confió, se quedaron en nuestra casa los votantes. No, pero ahora mismo lo que saca es mucha polémica. A Tesano hay que quitarlo de ahí, nos queda- pero por lo de Andalucía, Vamos. no Pero, por lo de Magdalena, Rafa. sí, que nos quedan 7-8 minutillos de programa. Te digo, no. Quiero que me digáis una muy brevemente. No, y- hay encuestas ya, vamos, que no sé, que no Pero estamos inventando. encuesta hoy- No, encuesta hoy no, pero yo creo que lo que ha pasado en Madrid no va a tener una gran influencia en Andalucía, salvo en el tema de Ciudadanos. Eso sí va a afectar porque, claro, la gente ha visto Quizá ahí- que el voto, votar a Ciudadanos es un poco desperdiciar el voto y probablemente en Andalucía diga, bueno, si estos no van a salir, lo mismo que en Madrid, yo tampoco le voy a dar el voto. Pero yo no tengo tan claro que el voto de Ciudadanos de Andalucía vaya todo para el Partido Popular. No, si no, digo vaya todo. Yo no lo tengo claro tan claro, que ¿eh? no, No creo Yo que no pase digo como en vaya todo Madrid, por ¿eh? tu- Que popular. vaya una buena cantidad de Madrid es bastante. Sí, sí. El voto de Ciudadanos Sí, aquí en pero Andalucía no bastante. es como el de Madrid. Sí, no, yo no, pero me refiero que si yo no digo que vaya todo a Madrid, pero me refiero que aquí las encuestas... Bueno, ya estamos matando a Ciudadanos sin... Antes de la última... No, pero es que Ciudadanos pasa- está muerto. Mira, Sí, ¿no? pero mira, ¿qué le ha pasado? Por ejemplo, uno de los problemas que ha tenido Ciudadanos en Madrid es que todas las encuestas primero las han dado, que no salían, y entonces la gente que teóricamente podía votar le dice, pues no, si no van a salir yo no voy a dar el voto. Pues es un poco, en Andalucía va un poco a ocurrir ¿Saldría eso Juanma Moreno otra vez? cuando sea. Sí, vamos, las últimas encuestas dan lo siguiente, las últimas encuestas, sin saber todavía quién es el candidato del Partido Socialista. Las encuestas es que el PP ganaría las elecciones, no como ahora, que tenía nada más que 26, se pondría por delante del Partido Socialista, el Partido Socialista sería segunda fuerza, la tercera fuerza sería Vox, y después ya el tema está entre Izquierda Unida y Ciudadanos, si Ciudadanos conserva algo o no, y después la parte de adelante Andalucía. Esas son las encuestas que hay Juan, hasta el ahora, dato que has dado de- y hay varias, ¿eh? El dato que has dado de Vox, teniendo en cuenta los resultados de Madrid, ¿podría condicionar unas elecciones en Andalucía que votaran a Vox o tendieran a votar al Partido Popular? No, yo creo, Porque que no ha es sido distinto. tan- es no ha decir, habido una subida tan fuerte de Vox. Es que es distinto, es decir, mientras que Madrid, lo que te decía antes, Ayuso tenía más simpatía que Monasterio dentro del propio Vox, aquí en Andalucía es distinto. Juanma Moreno y tal, es un tío mucho más moderado, no ejerce, digamos, ese populismo de Ayuso, y por tanto aquí Vox
que tampoco sabemos quién va a ser el candidato de Vox, porque está ahí Macarena Olona, está también nuestro paisano, en fin, hay varios tal. Pero me da la impresión de que aquí Vox, independientemente de quién sea el candidato, porque para Vox el candidato no es tan importante, yo creo que sería tercera fuerza. A modo muy corto, muy conciso, ¿cómo quedarían las elecciones aquí? Aquí, para mí va a depender mucho del candidato del PSOE, no sé, tengo esa sensación, ¿no? Yo no sé cómo va a quedar, porque yo no soy ni soy tezano, ni falta que me hace, pero a mí me gustaría que el PSOE subiera, que recuperase el espacio que debe de recuperar en Andalucía. A mí eso es lo que me gustaría. Tiene un camino que hacer. Pero yo tengo la impresión de que en este momento, si hubiese unas elecciones, ganaría el PP de nuevo. Tengo la impresión. ¿Con mayoría o rozando la mayoría? Bueno, mayoría absoluta lo dudo que tuviera, pero tendría mayoría, no es momento ya de mayoría suficiente para, contando con el apoyo de Vox, pero, a lo mejor, en fin, compartiendo que Manolo, pero hemos vivido tanta experiencia, que esto cambia en 3 días tanto, una metedura de paz. Hombre, ¿quién iba a decir? Bueno, lo que llevamos visto, es decir, las encuestas son encuestas. Yo he visto aquí encuestas, Arena mayoría absoluta, el PP en Madrid barre al PSOE y después las cosas. El día de las elecciones, ¿qué puede ocurrir? No lo sabemos. Es decir, esto es muy... ahora, un partido de la solidez del PSOE que tiene, yo lo empecé diciendo, que haga bien las cosas, las tiene que hacer, se tiene que poner las pilas, tiene que tomar buena tal, y ahora busca un candidato que represente bien, pero la sociedad andaluza yo creo que no es tan de derecha. El PP en Andalucía, ni a nivel, quitando la ciudad de las capitales de provincia, en los pueblos ha tenido un boquete muy grande. Esto no es Madrid, ni mucho menos. Sin embargo, ahora, que lo tiene difícil el PSOE, correcto. Es un líder muy valorado. Y que cuando tú estás gobernando tiene un plus. Mira, os voy a decir, el poder, ya lo dijo Andreotti, dice desgasta, dice, sobre todo al que no lo tiene. Sobre todo al que no lo tiene. Claro que una vez que se alcanza el poder, cuesta mucho trabajo recuperarlo. Y yo mantengo, normalmente el poder se pierde, no lo gana. La oposición está preparada para cuando lo pierde, el que lo tiene. Un alcalde pierde, no se lo quita otro rival, lo pierde él, porque ha hecho una mala gestión, ha abandonado su pueblo, lo que sea. Pero esa es mi experiencia. Aznar en el 2004 lo perdió él, no lo ganó Zapatero. Aquí el poder se pierde, no se gana. Y es verdad que tiene un plus de estar en el poder, y es muy duro estar en la oposición, pero amigo mío, hay que jugar el partido. Hemos empezado con, y vamos a terminar, quiero empezar y terminar de la misma manera el debate. Hemos empezado con titulares de prensa, y a mí me gustaría arrancar a la mesa, a los intervinientes de la mesa, un titular. ¿Os atrevéis? ¿Un titular sobre qué? Yo sí, antes de que me lo pisen, nunca abrir los bares y los establecimientos dio tantos votos. ¿Quién sigue? Juan, que eres periodista. Nunca interesó tanto la política. Pereiruela, Salvador. Yo no soy de dar titulares, no. Pues has dado muchos titulares a la prensa. Sí. Bueno, poco. Ahora tienes que ponerlo. Sirva estas elecciones para que la izquierda aprenda de sus errores. Pereiruela. Bueno, pues que seamos todos muy responsables para que la política mejore. También muy bueno. Pues nada, muchísimas gracias por participar en esta mesa de debate donde hemos escudriñado lo que el tiempo nos ha permitido y hemos analizado para los espectadores lo que consideramos que son claves políticas a nivel nacional y a nivel autonómico, más local nuestro. Muchísimas gracias, Manuel Pereiruela, por participar. Muy bien, gracias. Juan Ojeda, muchísimas gracias por participar aquí. Os esperamos en futuros debates. Magdalena, muchas gracias. A vosotros. Salvador Blanco, nuevamente, muchísimas gracias. Y a ustedes, espectadores, espero que hayan tomado nota, que les sirvan el aprendizaje de estos sabios, a los que me gusta llamar en esta mesa de tanto nivel, porque nos han hecho ver la realidad, un análisis bastante más pormenorizado y aprender, ¿por qué no?, de lo que ha sucedido en Madrid y de lo que nos puede suceder aquí en Andalucía. ¿Se inicia una nueva etapa política, una nueva era? No lo sabemos, el tiempo dirá. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos la siguiente semana.